En los años dorados de Hollywood, la fama parecía un sueño. Luces, cámaras, aplausos. Pero para algunas estrellas, ese brillo tuvo un precio. Uno que, en algunos casos, se pagaba con el alma. Entre bastidores se hablaba de rituales, pactos, nombres susurrados en la oscuridad. Actores y actrices que ascendieron como por arte de magia, solo para caer de forma trágica, absurda o rodeada de misterio. Fue talento, suerte o algo más. Hoy en Famosos a Contraluz, te revelamos las 18 historias de estrellas que hicieron un trato con fuerzas invisibles para alcanzar sus deseos más profundos. Y lo pagaron con todo. ¿Estás listo? Comencemos. Jayne Mansfield no solo fue una bomba sexual, también fue una figura rodeada de sombras. Su relación con Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, alimentó rumores de un pacto real con fuerzas oscuras. Fotos, declaraciones y rituales compartidos sellaron el escándalo. La tragedia llegó en 1967, cuando Mansfield murió en un accidente brutal que muchos describieron como premonitorio. Se hablaba de maldiciones, advertencias ignoradas, y de que el precio de la fama finalmente se cobró con sangre. Años después, LaVey seguía mencionándola como la elegida. El ascenso de James Dean fue tan rápido que parecía antinatural. De actor desconocido a leyenda en cuestión de meses, su rebeldía, su mirada y su mística lo convirtieron en un ícono eterno. Pero detrás de esa imagen estaba Little Bastard, el coche que se volvió símbolo de maldición. El Porsche en el que murió Dean causó otros accidentes fatales incluso después de su muerte. Mecánicos, coleccionistas y curiosos que tocaron partes del auto tuvieron destinos oscuros. Muchos creían que Dean había hecho un pacto por la eternidad, y lo logró, pero a un precio que nadie más quiso pagar. Nació como Margarita Cancino, hija de un bailarín sevillano, pero Hollywood necesitaba algo más, y la transformaron en Rita Hayworth, diosa del deseo, borrando sus raíces, su identidad y su acento. Pero algunos aseguran que esa transformación fue más que estética, fue un pacto simbólico con la industria. Para ser aceptada, entregó todo. Se blanqueó la piel, cambió su cabello, su apellido y su pasado. Su ascenso fue meteórico, pero su vida personal fue un infierno de relaciones fallidas, adicciones y soledad. Bela Lugosi no interpretó a Drácula, se convirtió en él. Su obsesión con el personaje lo llevó a dormir en ataúdes, vestir de negro fuera del set y rodearse de símbolos esotéricos. Su presencia era tan perturbadora que algunos creían que algo se había apoderado de él realmente. Murió solo, adicto a la morfina, sin dinero y con la capa de Drácula como único recuerdo. Su funeral fue sombrío, casi teatral, como si cerrara el ciclo de una maldición. Clara Bow fue la primera gran estrella sexual de Hollywood. Pero su fama no solo se debía a su presencia en pantalla. Los rumores sobre su vida privada eran aún más escandalosos. Se decía que participaba en fiestas secretas con poderosos productores, donde todo valía. Alcohol, drogas y extraños símbolos decorando salones privados. La prensa callaba. Pero en los pasillos de los estudios se hablaba de rituales de iniciación y de que Bow había ofrecido algo más que talento para seguir brillando. Cuando su fama cayó, lo hizo rápido y en silencio. Para muchos, simplemente se apagó el pacto que la sostuvo. Montgomery Clift tenía belleza, talento y una mirada que decía más que 1000 guiones. Pero tras un accidente de auto que destrozó su rostro, algo en él cambió para siempre. Empezó a frecuentar médiums, consultar tarotistas y hablar con consejeros espirituales en busca de respuestas. Su rostro reconstruido no logró borrar el vacío que sentía por dentro. Hollywood lo siguió usando, pero él se desmoronaba detrás de escena. Adicciones, aislamiento y obsesión por rituales marcaron sus últimos años. Algunos aseguraban que lo que había hecho por fama se lo cobraban lentamente, hasta dejarlo sin alma. Teda Bara no era su verdadero nombre. Lo inventaron, como inventaron todo su personaje. Una mujer demoníaca, exótica, que venía del desierto con una energía oscura imposible de ignorar. Pero lo inquietante es que, fuera del set, ella seguía actuando igual, como si ya no pudiera salir del personaje.
Usaba collares con símbolos extraños. Hablaba de reencarnaciones y decía haber tenido visiones. La línea entre actriz y entidad se volvió tan difusa que muchos creyeron que había abierto algo que no supo cerrar. Su carrera desapareció de golpe, como si la oscuridad que la acompañaba la hubiera reclamado de vuelta. George Reeves era el primer Superman, el héroe invencible. Pero su final fue cualquier cosa menos heroico. Falleció de un disparo en su propia casa. Oficialmente fue suicidio, pero nada encajaba. Las versiones cambiaban, las pruebas se ocultaban y los testigos desaparecían. Algunos decían que Reeves había hecho un pacto para volverse icónico, pero cuando quiso alejarse del personaje, el acuerdo se rompió, y vino el castigo. Desde entonces, su historia está rodeada de misterio, y su nombre se suma a la lista de estrellas que, al parecer, pagaron demasiado por tocar el cielo. Marlene Dietrich no envejecía, o al menos eso parecía. Se decía que antes de cada rodaje realizaba rituales secretos, oraciones en idiomas antiguos, velas negras, joyas que no se quitaban nunca, todo para mantener el control, la belleza y ese aura que hacía temblar a cualquiera. Su camerino era un santuario, nadie entraba sin permiso. Algunos asistentes juraban haber visto símbolos extraños colgados en los espejos. Dietrich no solo se maquillaba, se blindaba, y aunque siempre lo negó todo, su obsesión por el poder y la juventud terminó alimentando una leyenda que sigue viva y cada vez más oscura. Ramón Novarro fue uno de los ídolos más brillantes del cine mudo. Pero su vida privada estaba llena de secretos, silencios y miedos. Creía en señales, en protecciones espirituales, en fuerzas invisibles que lo cuidaban o lo vigilaban. Su muerte fue brutal. Apareció asesinado en su casa con objetos religiosos esparcidos por el suelo y mensajes extraños escritos en espejos. Los rumores hablaban de un pacto roto, de una deuda pendiente, y muchos aseguraron que el crimen no fue casual, sino un castigo por haber jugado con fuerzas que no debía tocar. Su rostro cubierto por una cortina de cabello la volvió inolvidable. Pero lo que parecía un estilo fue, según ella misma, una protección contra miradas que le hacían daño. Con el tiempo, su carrera se desplomó de forma repentina y sin explicación. Quienes la conocieron decían que hablaba sola, que soñaba con sombras y que sentía que alguien o algo la seguía desde hacía años. De ícono a mesera en un bar de mala muerte, su caída fue tan extraña que muchos creen que fue el resultado de un pacto traicionado. Uno que prometía fama eterna y le dio olvido absoluto. Peter Lorre tenía un rostro que inquietaba, pero no era solo actuación. Algunos decían que fuera del set mantenía rituales de aislamiento, lecturas extrañas y una fascinación obsesiva por la muerte. Su mirada no se parecía a la de nadie en Hollywood, y sus papeles parecían extensiones de algo más profundo. Nunca hablaba de su vida íntima, pero los que trabajaron con él lo describían como alguien poseído por su propio personaje. Muchos lo admiraban, pero nadie se atrevía a quedarse solo con él demasiado tiempo. Joan Crawford no solo quería ser una estrella, quería ser eterna. Era perfeccionista al extremo, controladora, obsesionada con su imagen y con lo que no se veía. Se decía que consultaba médiums y astrólogos antes de firmar contratos importantes y que jamás rodaba una escena sin ciertos rituales personales que no compartía con nadie. Todo en ella era fuerza, pero también paranoia. Algunos empleados aseguraban que creía tener enemigos invisibles y que usaba talismanes escondidos en sus joyas. Su éxito parecía inquebrantable, hasta que un día Hollywood se cansó. Robert Walker pasó de ser un actor joven y carismático a interpretar personajes con una oscuridad inquietante. En Extraños en un tren, su actuación fue tan perturbadora que muchos decían que no estaba actuando. Su transformación personal fue radical y demasiado rápida. Poco después de terminar la película, murió repentinamente en circunstancias poco claras. La versión oficial hablaba de sedantes, pero los rumores apuntaban a una ruptura mental provocada por algo que se le había metido dentro. A día de hoy, muchos creen que Walker canalizó algo más que talento en sus últimos papeles, y eso se lo terminó llevando. La llamaban
La mujer que era demasiado hermosa para vivir, y lo peor es que la frase terminó siendo profética. Su belleza era hipnótica, casi irreal, y su ascenso fue meteórico. Pero con esa fama también llegaron las adicciones, el insomnio y una serie de extrañas enfermedades que ningún médico supo explicar del todo. Murió a los 29 años, con el cuerpo colapsado y la prensa hablando de agotamiento por exceso de glamour. Algunos biógrafos afirmaron que Bárbara creía haber hecho un trato para brillar más fuerte que nadie, pero por menos tiempo. Cuando Jig Young ganó el Oscar por They Shoot Horses, Don't They?, parecía que todo estaba en su lugar, pero detrás del éxito, su vida personal era una espiral de caos, alcohol y voces que según él no lo dejaban dormir. Intentó rehacer su vida varias veces, pero algo siempre lo arrastraba de nuevo a la oscuridad. Años después cometió un crimen que horrorizó a la industria, asesinó a su esposa y luego se quitó la vida. Las notas que dejó eran confusas, fragmentadas, como escritas por alguien poseído. Algunos decían que el Oscar fue solo el precio de entrada a un infierno que ya lo esperaba desde antes. Lupe era fuego puro, una estrella que lo tenía todo: talento, carisma, belleza. Pero también estaba envuelta en rumores desde el inicio. Se decía que consultaba brujas mexicanas, que pedía hechizos para retener amores imposibles y que usaba rituales para abrirse paso en una industria que la rechazaba por su origen. Su final fue una mezcla de tragedia y leyenda. Encontraron su cuerpo en el baño rodeada de flores, con una expresión que muchos describieron como demasiado tranquila. La historia oficial hablaba de una sobredosis, otros de un ritual que salió mal. Y hay quienes aseguran que esa noche, Lupe no estaba sola, aunque nadie más la vio entrar. John Barrymore no fue solo un actor legendario, fue una presencia que parecía más grande que la vida misma. Pero su obsesión por el legado, la eternidad y el teatro lo llevó a extremos insólitos. Algunos cercanos decían que hablaba con las voces del escenario, cuando se quedaba solo en camerinos vacíos, y que escribía nombres extraños en los márgenes de sus libretos. Después de su muerte comenzaron las historias, que su cuerpo había sido exhumado para bromas macabras, que su espíritu aún rondaba los teatros donde actuó, y que había hecho un pacto con las musas eternas para nunca ser olvidado. Si fue verdad o no, lo cierto es que lo logró. Nadie ha podido sacarlo del panteón de los inmortales, ni del todo del mundo de los vivos. En Hollywood, muchos brillaron como nadie, pero también cayeron de formas que pocos pudieron explicar. Entre pactos, símbolos ocultos, muertes extrañas y fama que parecía venir de la nada, sus historias siguen generando preguntas incómodas. ¿Fue solo talento? ¿O algunos de ellos entregaron algo más a cambio del aplauso eterno? Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio de Famosos a Contraluz, donde el glamour termina y empieza la oscuridad.